Estamos en el año 2020 y todavía no conocemos ningún motor más eficiente que el motor que se le ocurrió a Carnot. Veamos de qué se trata el ciclo de Carnot. Volvemos a la definición de máquina térmica. Al comienzo de la unidad 3 habíamos dicho que una máquina térmica es un dispositivo que toma calor desde una fuente térmica caliente, algo de esa energía la convierte en trabajo utilizable y otra parte de esa energía se elimina hacia una fuente fría, que en nuestro sistema es básicamente un fluido que opera cíclicamente, ¿sí? Tomando calor de la fuente caliente, realizando trabajo y eliminando calor hacia la fuente fría. Pero básicamente, ¿a qué nos referimos con que sea nuestro sistema un ciclo que toma calor, hace trabajo y entrega calor? Básicamente lo que tenemos aquí es un nodo, es lo que entendemos como nodo, ¿sí? Es un flujo de energía que se toma desde la fuente caliente. Ese flujo de energía se distribuye en dos direcciones. Por un lado se convierte en trabajo útil y por otro lado se distribuye hacia la fuente fría, ¿sí? Por lo tanto, siempre, como buen nodo, siempre esta rama, que es la rama a partir de la cual se alimenta el nodo, tiene que tener un valor absoluto mayor que las dos ramas, si se conserva la energía, que las dos ramas que se distribuyen a partir de este punto central o nodo, ¿sí? Es decir que siempre el valor absoluto del trabajo va a ser menor que el valor absoluto del calor que se absorbe de la fuente caliente, y el valor absoluto del calor que se entrega a la fuente fría siempre va a ser menor que el valor absoluto del calor que se toma desde la fuente caliente, ¿sí? Entendiendo nuestro ciclo como un nodo y habiendo entendido esas dos cuestiones, es decir, que el trabajo nunca puede ser mayor que el calor que se toma de la fuente caliente y que el calor que se entrega a la fuente fría nunca puede ser mayor al calor que se toma de la fuente caliente, vamos a definir por qué aquí adentro decimos que nuestro sistema opera cíclicamente. ¿Qué significa que opere cíclicamente? Básicamente que nosotros tenemos en nuestro sistema un determinado fluido al que le realizamos distintas operaciones. Lo comprimimos, le sacamos calor, lo expandimos, le damos calor y lo vamos pasando por distintos equipos que realizan esas distintas operaciones, ¿sí? Pero siempre el punto inicial es igual al punto final, ¿sí? Es decir, si nuestro fluido primero está caliente, luego se expande, luego se enfría y luego se vuelve a comprimir para volver a estar caliente como en el comienzo, básicamente lo que le sucede es que desde el punto inicial sufre una serie de transformaciones hasta volver nuevamente al punto inicial. Por lo tanto, si las propiedades termodinámicas en el punto inicial y en el punto final son las mismas, lo que sucede es que todas las funciones de estado tienen un valor de cero a lo largo de todo el ciclo de transformaciones que sufre nuestro sistema. Por lo tanto, si planteamos la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado, recordemos que lo que le sucede al fluido en este ciclo es, por definición, un sistema cerrado. Es decir, si mi sistema lo podemos ubicar en las fronteras de todo este ciclo, de nuestro sistema no entra ni sale ningún fluido, entran y salen calor o trabajo, ¿sí?
Por lo tanto, todo nuestro sistema es un sistema cerrado y podemos enunciar la primera ley de la termodinámica como delta U para el ciclo es calor más trabajo. Y como dijimos que opera cíclicamente, por lo tanto, que el punto inicial, las propiedades del punto inicial de nuestro fluido son iguales a las propiedades termodinámicas del punto final, podemos decir que el delta U, ya que U, energía interna, es una función de estado, delta U va a ser igual a 0. Pero delta U de la primera ley es igual a Q más W. Ahora bien, Q y W no son funciones de estado, sino que son funciones de camino. Eso implica que Q va a ser distinta de 0 y W va a ser distinta de 0 en todo el ciclo, pero ambas hacen que delta U termine sí siendo igual a 0, ya que como función de estado, su valor entre el punto inicial y el final tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, a la conclusión a la que llegamos es que Q tiene que ser igual a menos W. Es decir, si se le entrega un calor neto a nuestro sistema, nos entregará un determinado valor de trabajo. Eso quiere decir que el valor absoluto del calor tiene que ser igual al valor absoluto del trabajo. Esto es, el valor absoluto nosotros sabemos que en determinada región, como veíamos acá, en determinada región, con determinado equipo, que ya veremos cómo se llama, le damos calor a nuestro fluido, pero en otro determinado equipo, en el ciclo, le quitamos calor a nuestro fluido. Por lo tanto, el calor neto, es decir, el calor que le entregamos al fluido menos el calor que le sacamos al fluido, tiene que ser igual al trabajo neto que produce el ciclo. Es decir, que el trabajo es igual al calor que simbolizaremos como QH, como QHOT, que significa Q caliente, es decir, el calor que se extrae de la fuente térmica caliente, menos el calor que se entrega a la fuente térmica fría. Luego definimos otra definición muy importante, que es la definición de eficiencia. La eficiencia vamos a definir como el valor absoluto del trabajo que podemos extraer de nuestro sistema dividido el valor absoluto del calor que retiramos de la fuente térmica caliente. Básicamente lo que estamos dividiendo es esta rama dividido esta rama que es la rama original, ¿sí? Es decir que si sabemos que W siempre va a ser un valor menor al valor de la energía que extraemos de la fuente caliente, siempre esta eficiencia va a valer como máximo 1, ¿sí? En el caso en que todo el calor que extraemos de la fuente caliente se convirtiera en trabajo, aunque ya sabemos por la segunda ley de la termodinámica que eso no es posible. Ahora, si nosotros definimos como trabajo neto a la diferencia, como estaba escrito aquí, entre el QH y el QC, es decir, el calor que se le entrega al fluido en la caldera, menos el calor que entrega el fluido en el condensador, que ya veremos qué son estos dos equipos, diremos que la eficiencia es igual a QH menos QC sobre QH, ¿sí? Y esto se puede reescribir como 1 menos QC sobre QH. Es decir, 1 menos un cociente entre el calor que entrega el sistema a la fuente fría sobre el calor que le damos al sistema en la fuente, que tomamos de la fuente caliente, ¿sí? Es decir que lo que hacemos es dividir esta rama sobre esta rama, que es la rama original. Por lo tanto, la eficiencia nos queda 1 menos QC sobre QH. Y como vemos acá, este valor siempre va a ser un valor
ya que QH es el valor mayor, QC sobre QH siempre va a ser un valor menor que 1, y esto nos va a quedar 1 menos un valor menor que 1. Por lo tanto, la eficiencia siempre variará entre 0 y 1. Otra cuestión importante a aclarar sobre la máquina térmica, dijimos que era un ciclo en el que a nuestro fluido le pasaban distintas cosas, ¿sí? Ahora lo que veremos es cuáles son los típicos equipos que hacen que a nuestro fluido le pasen distintas cosas a lo largo del ciclo. El primer equipo que constituye el ciclo lo denominamos caldera. La caldera, para no complicarnos, la caldera básicamente es lo que domiciliariamente entendemos por calefón, ¿sí? Es básicamente un serpentín con un quemador. Ese quemador, en el caso del calefón, lo que hace es quemar gas natural y calentar el agua que fluye por el interior del serpentín. Entonces decimos que es un intercambiador de calor donde la presión se mantiene constante, donde por el interior circula un líquido o bien un fluido, ¿sí? Y lo transforma en un vapor sobrecalentado. Es decir, que ingresa líquido, pasa por este calefón, ¿sí? Y sale de este lado convertido en vapor. Es decir, que lo que sucede dentro de la caldera es que todo el calor latente se lo entrega a nuestro quemador, a nuestro fluido, y lo convierte de líquido en vapor. Luego, una vez que tenemos este vapor a una determinada presión, que suele ser una presión alta, lo hacemos pasar a este vapor caliente y a presión por una turbina. Una turbina no es otra cosa que una boquilla donde se produce una descompresión súbita del vapor, y lo que hace es ese vapor que se descomprime en una boquilla incide sobre determinadas paletas o aspas, haciendo girar un eje, ¿sí? No es otra cosa que un molino, ¿sí? Básicamente un fluido que al descomprimirse acciona las aspas de un molino y hace girar un eje. Ese eje que gira es lo que nos entrega un determinado trabajo útil luego, que luego aprovecharemos, ¿sí? Por lo tanto, lo que le pasa a nuestro fluido es que al atravesar la turbina se convierte en un vapor, pero ahora en un vapor a baja presión, ¿sí? Ese vapor que está a baja presión pasa nuevamente por otro equipo muy similar a la caldera, es decir, un serpentín, pero donde lo que sucede, en lugar de haber un quemador para calentarlo, lo que hay es básicamente una corriente de agua o de algún otro fluido que lo enfría, ¿sí? Entonces lo que pasa con nuestro fluido es que al pasar por el condensador se convierte de vapor a baja presión en un líquido a baja presión, ¿sí? Es decir, que condensamos todo ese vapor y lo transformamos en líquido. Es nuevamente un intercambiador de calor a presión constante, que lo que hace es convertir vapor saturado o vapor simplemente en una mezcla líquido-vapor o en líquido. Es decir, que al final o bien tendremos todo líquido o bien tendremos líquido-vapor. Es decir, que lo que hacemos en este paso es retirar calor del sistema, y básicamente todo ese calor que se retira del sistema es calor latente, ¿sí? Para convertirlo de vapor en líquido. Una vez que tenemos a baja presión un líquido, lo que hacemos es pasarlo por la bomba, que es el último equipo del ciclo, donde lo que sucede es que se consume un determinado trabajo para levantar la presión de ese líquido, ¿sí? Entonces entra a la bomba líquido a baja presión y en la bomba se comprime ese líquido para convertirlo en líquido a alta presión. Luego recomienza el ciclo a través de la caldera, es decir, ese líquido a alta presión se calienta en nuestro calefón hasta convertirlo totalmente en vapor, luego vuelve a pasar por la turbina, luego por el condensador y luego por la bomba.
Ahora bien, ¿qué fue lo importante que hizo Carnot cuando escribió su trabajo sobre la potencia del calor? Lo que dijo es, imaginemos que hacemos un proceso cíclico en un gas ideal. Es decir, pongamos un gas ideal en un determinado sistema cilindro-pistón y hagámoslo pasar por 4 etapas bien definidas. Una etapa isotérmica entre el punto A y el punto B. Recordemos que el punto A y el punto B significan puntos de equilibrio, es decir, puntos donde las propiedades termodinámicas no varían con el tiempo y donde las propiedades termodinámicas se mantienen constantes y con un valor fijo, ¿sí? Pasamos desde el punto A al punto B entregando una determinada cantidad de calor. En esa expansión, en este gráfico presión versus volumen, lo que vemos es que entre el punto A y el punto B la presión baja, es decir, el gas ideal se expande hasta el punto B de manera isotérmica, es decir, manteniendo la temperatura constante, ¿sí? Esto es, para que la temperatura entre el punto A y el punto B se mantenga constante, pero la presión baje, necesariamente lo que está pasando es que le estamos entregando calor, ¿sí? Es decir, para que entre el punto A y el punto B el volumen sea menor, el volumen sea mayor, perdón, entre el punto A y el punto B la presión se reduce mientras que el volumen aumenta, lo que está pasando isotérmicamente es que le estamos entregando calor al sistema para que su temperatura se mantenga constante, pero aumente su volumen. Por lo tanto, entre el punto A y B hay una entrega neta de calor al sistema. Luego, entre el punto B y el punto C, lo que hacemos es una expansión adiabática, es decir, aumentamos el volumen pero sin hacerle intercambiar calor. Eso lo que va a producir es una variación de temperatura lógica, es decir que al aumentar el volumen y reducir la presión, lo que va a pasar es que el sistema va a bajar de temperatura, ¿sí? A una nueva temperatura que la denominamos temperatura C. Es decir que en ese paso, el gas ideal, lo que sucede es que se expande, pero sin que se le entregue calor desde el entorno, por lo tanto su temperatura disminuye. Luego, desde el punto C al punto D, lo que hacemos es comprimir isotérmicamente, ¿sí? Es decir que reducimos el volumen del sistema, aumentando la presión, pero manteniendo la temperatura constante. Eso implica que si mantenemos la temperatura constante es porque estamos retirando un determinado calor del sistema para que la temperatura se mantenga. Esto es, entre el punto C y el punto D, lo que hacemos es una compresión isotérmica retirando calor del sistema. Y por último, lo que hacemos es una compresión adiabática, es decir, comprimimos desde el punto D hasta el punto A, que es el punto inicial, sin entregarle calor al sistema. Por lo tanto, si reducimos el volumen y aumentamos la presión, pero no retiramos ni entregamos calor, lo que va a pasar es, lógicamente, un aumento de temperatura del sistema. Entonces tenemos dos temperaturas clave. Una es la temperatura a la que se produce la primera expansión isotérmica y otra temperatura que es donde se produce la compresión isotérmica. Y entre ambos pasos isotérmicos hay dos pasos adiabáticos donde no entregamos calor al sistema y lo que hacemos es cambiar la temperatura del mismo. La máquina de Carnot es la máquina térmica tal y como hemos definido máquina térmica, que opera a mayor eficiencia, ¿sí?
Es decir, no hay ninguna máquina térmica real que opere entre dos depósitos térmicos que están a la misma temperatura y que sea más eficiente que una máquina térmica de Carnot operando entre los dos mismos depósitos. Es decir, que si yo tengo un valor de temperatura de mi fuente caliente dado y mi valor de temperatura de mi fuente fría dado, ninguna máquina térmica puede ser más eficiente que la máquina que ingenió Nicolas Sadi-Carnot. Vamos a tratar de demostrar este enunciado de que no hay ninguna máquina térmica que tenga mayor eficiencia que la de Carnot. ¿Y cómo la vamos a demostrar? La vamos a demostrar partiendo de una hipótesis absurda, es decir, de una hipótesis, la vamos a demostrar por el absurdo, vamos a partir de una hipótesis de decir que sí existe una máquina a la que yo llamo E porque es más eficiente que la máquina térmica de Carnot. Es decir, yo parto de la suposición de que hay una máquina térmica más eficiente que la máquina de Carnot. Entonces digo, ok, tengo una máquina súper eficiente que toma calor de la fuente caliente, entrega un determinado trabajo y entrega calor a la fuente fría con el calor que entrega, que es básicamente la diferencia entre QH menos el trabajo. Es decir, al ser un nodo, nuevamente, nuestro ciclo, QH' menos W va a ser lo que antes definimos como QC o QC', ¿sí? En este caso. Ahora yo digo, bien, yo ahora le voy a acoplar una máquina de Carnot a esta máquina super eficiente. Esta máquina de Carnot que le acoplo es una máquina frigorífica, es decir, es una máquina que a través de tomar trabajo, retira calor de una fuente fría y entrega una determinada suma de calor a una fuente caliente. Es decir, que nuevamente la rama trabajo más la rama calor que le retiro a la fuente fría tiene que ser igual a la rama calor que le entrego a la fuente caliente, ¿sí? Ahora pensemos cuál es el calor que se extrae de la fuente fría y cuál es el calor que se absorbe por la fuente caliente. Vamos por partes. ¿Cuál es el calor extraído de la fuente fría? El calor extraído de la fuente fría, vamos a pensarlo acá. De la fuente fría se extrae QH menos W, ¿sí? QH menos W, y a la fuente fría se le entrega el calor QH' menos W, ¿sí? Por lo tanto, el neto tiene que ser lo que sale de la fuente fría menos lo que entra a la fuente fría, que es lo que sale es QH menos W y lo que entra es QH' menos W. Si yo sé que menos W menos W es igual a 0, estos dos se cancelan y neto lo que tengo es que el calor extraído de la fuente fría es QH menos QH'. Bien. Ahora pensemos qué le pasa a la fuente caliente. El calor absorbido por la fuente caliente es simplemente la diferencia entre estas dos ramas, ¿sí? QH es el calor que se entrega a la fuente caliente y QH' es el calor que sale de la fuente caliente, ¿sí? Por lo tanto, el calor que absorbe la fuente caliente es QH menos QH', ¿sí? Ahora yo partí diciendo que E, mi máquina, era una máquina súper eficiente, por lo tanto, la eficiencia de la máquina E tiene que ser mayor a la eficiencia de la máquina de Carnot. ¿Cuál es la eficiencia de la máquina E? Esta, ¿sí? Es el trabajo neto que entrega la máquina E dividido el valor del calor que extrae de la fuente caliente. Si esta eficiencia, que es la eficiencia de la máquina E,
es mayor a la eficiencia de la máquina C, la máquina de Carnot estándar, ¿cuál es la eficiencia de la máquina de Carnot estándar? Es W sobre QH, ¿sí? Porque QH es la rama más importante del nodo frigorífico de la máquina de Carnot C, ¿sí? Si yo dije que esta eficiencia es mayor que esta eficiencia, significa que este número tiene que ser más chico que este, ¿sí? Porque este número sobre este me está dando un valor más chico que este número sobre este, sabiendo que W en ambos casos es el mismo número, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, 1 sobre 2 tiene que ser mayor a 1 sobre 3. Por lo tanto, QH' tiene que ser menor a QH, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo aquí. QH' es menor a QH. ¿Y qué es lo que significa eso? Si QH' es menor que QH, lo que está pasando es que hay un efecto neto de transmisión de calor hacia la fuente caliente. Y si yo considero todo esto como mi sistema, no puede estar pasando que no haya ningún otro efecto que le estemos agregando a todo este sistema y que el efecto neto sea que hay una acumulación de calor en la fuente caliente. Es decir, si hubiese una máquina térmica súper eficiente como E, que es más eficiente que la máquina térmica de Carnot acoplada, habría una acumulación neta de calor en la fuente caliente. Y eso es imposible porque viola la segunda ley de la termodinámica, que es que el sistema como un todo, si no recibe trabajo, es imposible que retire como efecto neto calor de una fuente fría y le entregue a una fuente caliente. Ahora bien, ustedes ya han aprendido de procesos de gases ideales, han aprendido a hacer determinados cálculos, cálculos isotérmicos, cálculos adiabáticos para gases ideales que se transforman en un determinado proceso, desde un punto a otro, manteniendo la temperatura constante o bien manteniendo o no entregando calor, como son los pasos adiabáticos. Ahora pensemos cómo es la definición de la variación de calor para una isoterma si utilizamos un gas ideal. Q en un gas ideal para una variación isotérmica es igual a RT por el logaritmo de B2 sobre B1. Ahora nosotros tenemos dos ramas que son isotérmicas. La rama donde B se transforma en C y donde D se transforma en A, ¿sí? En este gráfico. Por lo tanto, en esas dos ramas, QH, que es el calor caliente, lo definimos como RTH por el logaritmo de BC sobre BB, ¿sí? Es el volumen final menos el volumen inicial, ¿sí? Y el calor frío, o QC, es el calor que se retira del sistema, es R por TC por el logaritmo de volumen D, ¿sí? Sobre volumen A, ¿sí? Recordemos que acá lo que está pasando es por qué es inicial sobre final. Porque el valor, estamos utilizando valor absoluto, ¿sí? Si yo acá tuviera un menos, acá lo que estaría calculando es el menos QC, ya que recordemos que en el paso B a C entregamos calor al sistema y en el paso D a A lo que estamos haciendo es retirar calor del sistema. Ahora, si yo comparo QH sobre QC, tengo que es RTH por el logaritmo de BC sobre BB y RTC por el logaritmo de BD sobre BA. ¿Sí? Es decir que yo, este cociente de calores que me aparece en la eficiencia del ciclo de Carnot,
lo estoy relacionando a partir de temperaturas y volúmenes. ¿Sí? Ahora pensemos en las ramas adiabáticas, es decir, en la transformación CD y AB. ¿Sí? En las adiabáticas, ¿qué sucedía? Que CB por el diferencial de T, recordemos que en una adiabática delta U no es igual a 0, por lo tanto delta U es igual a Q más W, ¿sí? Delta U para un gas ideal es CB por el diferencial de T. Y entonces la integral nos queda CB sobre R diferencial de T sobre T, la integral de menos diferencial de B sobre B. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es la integral entre TH y TC para el cambio AB. Nos va a quedar la integral entre TC, ¿sí? Recordemos que esta es TC y esta es TH. Recordemos que la integral, esta es la expresión genérica a la que llegábamos para una transformación adiabática en gases ideales. Y si ahora utilizo los valores apropiados para los límites de integración, tengo que la integral entre TC y TH, ¿sí? Para la transformación AB, TCB sobre R diferencial de T sobre T, es menos el logaritmo de BB sobre BA, que es lo mismo que el logaritmo de BA sobre BB. Y ahora, en la transformación CD, tengo la integral entre TH y TC, ahora en este caso, ya que TH es el valor inicial y TC es el valor final, de CB sobre R diferencial de T sobre T, menos el logaritmo de BD, el volumen en el punto D, sobre el volumen en el punto C, que lo puedo reescribir como este menos, sacarlo y escribir como el logaritmo positivo de BD sobre BC. Ahora bien, yo como esto de la transformación CD es igual a esto de la transformación AB, este término tiene que ser igual a este término, ¿sí? Y eso es lo que igualo en esta igualdad. El logaritmo de BA sobre BB, que es esto, es igual al logaritmo de BD sobre BC, que es esto. Por lo tanto, a lo que llego, a través de transformaciones, es que BC sobre BB es igual a BD sobre BA. Y si yo recuerdo de la slide anterior la ecuación a la que habíamos llegado, RTH sobre el logaritmo de BC sobre BB es igual a RTC por el logaritmo de BD sobre BA. Y acá yo tengo BC sobre BB y BD sobre BA. Por lo tanto, esto y esto se van porque son iguales. El logaritmo de BC sobre BB, es decir, el logaritmo de este miembro, es igual al logaritmo de este miembro. Entonces se van. Y lo que me queda, nuevamente cancelo las R, lo que me queda es que el cociente entre el calor entregado QH, es decir, el calor que se extrae de la fuente térmica caliente sobre el calor que se entrega en la fuente térmica fría, es igual al cociente entre TH y TC, que es básicamente la conclusión más importante a la que llega Carnot, que dice que lo más importante, independientemente del fluido que utilicemos en el sistema,
es el cociente de temperaturas entre la fuente térmica caliente y la fuente térmica fría. Por lo tanto, para el ciclo de Carnot, con cálculos con gases ideales, sabemos que la eficiencia del ciclo la definimos como, genéricamente, a la eficiencia la definimos como 1 menos el cociente entre QC sobre QH. Esto vale para toda máquina térmica. Pero para el ciclo de Carnot, QC sobre QH es TC sobre TH. Por lo tanto, la eficiencia del ciclo de Carnot es 1 menos el cociente de las temperaturas de la fuente fría sobre la fuente caliente.